Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Con todo lo que ha dicho Daniel, que de opciones que había, sin duda esa es la mejor. Bueno, pues yo soy Margarita Lozano y tengo el honor de presentar a mi admirada Nerea Riesco, autora de más de una decena de libros. Ella es doctora en comunicación y, bueno, viene a presentar, como yo la llamo, una de sus novelas diferentes. Quien la ha leído lo entenderá porque muchísimas son históricas, románticas, ¿no? Pero aquí traemos algo diferente, ¿no? Algo de la mitología artúrica y vamos a intentar hacerle unas cuantas preguntas a ver qué nos cuenta sobre ella. Muchas gracias por estar aquí, Nerea. Gracias a ti por dejarte liar. Buenas tardes, gracias por estar a todos también. Me uno a ese agradecimiento por estar celebrando con nosotras pues la fiesta del libro. Bueno, pues como lectora tuya que soy, obviamente la temática sorprendió, ¿no? Me gustaría que nos contaras qué fue lo que te llevó a elegir precisamente a Morgana como protagonista de una novela. Bueno, en realidad, a pesar de que es verdad que se podría decir que es una novela diferente a las mías, en el fondo siempre es lo mismo, ¿no? Me gustan mucho las historias de la gente que se ha quedado fuera de los libros de historia o que ha ocupado un papel un poco raro en los libros de historia, ¿no? Cuando escribí Mitología de Harry Potter, que es un libro de divulgación acerca de los mitos, leyendas que la autora de Harry Potter utilizó para su saga literaria, uno de los apartados a los que me dediqué fueron los cromos que venían en las ranas de chocolate. Y entre ellos había magos y brujas famosos y una de las brujas era Morgana. Empecé a leer sobre Morgana, que es verdad que a mí Morgana siempre me había resultado un personaje muy interesante, pero yo creo que como todos, pues teníamos la idea de que era una bruja, ¿no? Era una bruja malvada que, bueno, pues le hacía un poco la vida imposible a Arturo, que es su medio hermano. Lo curioso es que cuando me puse a investigar para el asunto de mitología de Harry Potter, pues vi que Morgana, en su primera aparición en un libro, se la describe como un hada. Básicamente, lo que se dice es que ella es la más hermosa de todas sus hermanas y que conoce todas el uso de las plantas para curar todas las enfermedades del mundo y que es capaz de volar. Eso es como la describe la primera persona que la describe en un texto literario. Y de repente, bueno, pues tú vas viendo cómo a lo largo de los textos ella se va deformando hasta que se convierte en una bruja malvada, muy mala, que hace, bueno, pues al parecer la vida imposible al rey, pero si leéis la novela veréis que sus apariciones, cuando es muy mala, pues se la juzga como muy mala, no son tan malvadas, ¿no? Entonces ese principio realmente fue, esto que te digo, fue el ver cómo este personaje se la describía como alguien muy malvado, pero la primera vez es un personaje legendario, pero la primera vez que alguien habla de ella en un texto literario, como os digo, es como si fuera un hada, así es como la describe. O sea que se ha tergiversado, digamos, la idea. Como deformándose o como convirtiéndose en una villana perfecta. Un poco es lo que digo lo que se dice en el principio del libro, ¿no? Es como toda historia necesita una villana y Morgana venía muy bien para colocarla de villana en el libro, ¿no? Todo el mundo quiere saber quién es Morgana antes de abrir el libro. Sí, ¿Quién era la Morgana que tú querías conocer y quién fue la que encontraste al investigar? Pues a mí me resultaba muy interesante. Yo, además de escribir también, mi tesis doctoral iba sobre la creación del bestseller, o sea, porque una novela te atrapa. Yo estudio mucho, le doy muchas vueltas a lo que es la creación de un personaje, al configurar un personaje, ¿no? Y entonces me parecía curioso que, a pesar de, como os digo, en la primera aparición de Morgana se la describe como un hada, normalmente en los textos clásicos siempre cuando Arturo, espero no contar ningún spoiler y que todos sepáis cómo acaba Arturo, pero Arturo acaba herido de muerte y entonces pide que le lleven al lado de su hermana Morgana a Avalon. Y claro, en ese intermedio tú dices, ¿cómo ha podido ser, no? Que primero es un hada, luego es muy mala, muy mala, muy mala, y de pronto su siguiente aparición es llevemos el cuerpo de Arturo herido a Avalon a descansar, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Porque ninguno de sus autores había desgranado realmente
quién era Morgana. Y entonces empecé a pensar, bueno, voy a buscarla bien, voy a seguir el paso y a ver qué es lo más malvado que hace Morgana, ¿no? Qué es lo más terrible que hace Morgana en los textos clásicos, para que al final tampoco den una explicación para que Arturo quiera estar con ella, ¿no? Y entonces, en esa investigación, pues no quiero desvelar nada, pero vi que cosas tan terribles no hacía, o sea, parecía, tal y como nos las contaban, esto es como los periodistas, yo puedo decir esto de los periodistas porque soy licenciada en periodismo, pero es como los periodistas, te cuentan la historia de una manera y que te terminan convenciendo de algo, ¿no? Que a lo mejor no es. Y era un poquito lo que pasaba con ella, ¿no? Entonces, lo que no encontré, a tu pregunta, lo que no encontré es la explicación de esa maldad. Eso es lo que no encontré. ¿Te interesaba reivindicar al personaje o simplemente comprenderlo? Pues yo tenía muchas ganas de reivindicarlo, la verdad. Yo no soy de medias tintas, los que me conocen ya lo saben, ¿no? A mí yo lo que quería era realmente encontrarle una historia, y contar una historia sobre ella. Es una leyenda, entonces podemos elegir muchas facetas distintas de los libros de Morgana, ¿no? En los que aparece Morgana, o incluso de las propias imágenes. En la presentación del otro día en el Jerez Victoriano enseñaba imágenes a lo largo de los siglos de cómo se ha representado a Morgana, ¿no? Y todos creemos tener esa imagen, sabemos quién es, ¿no? Pero una de las pantallas principales que yo puse y que yo creo que fue lo que creó el debate luego entre la gente que estaba en la presentación era qué diferencia hay entre un mago y una bruja, ¿no? Y yo creo que J.K. Rowling ha unificado mucho, ¿no? Y entonces en Hogwarts, tanto magos como brujas son un poquito, están iguales, ¿no? En igualdad de condiciones. Pero aún hoy, si os vais al buscador de Google y ponéis mago, y veis las imágenes que salen, y ponéis bruja, y veis las imágenes que salen, os daréis cuenta de que la diferencia entre una cosa y otra es bastante grande. Y a lo largo de las cosas que he leído sobre los textos clásicos, gran parte de las cosas que se dicen de Merlín se pueden decir igual de Morgana. Sin embargo, él es un mago sabio que acompaña al rey para cosas buenas, y Morgana es un personaje malvado que al final intenta el mal, ¿no? Como meter el cizaña en la vida de Arturo, ¿no? Durante siglos hemos heredado una imagen muy concreta de Morgana, ¿no? Como has dicho, hechicera, manipuladora, enemiga de Arturo. ¿En qué momento descubriste que esa imagen popular no coincidía del todo en los textos medievales? Pues había, sobre todo en la primera aparición, en la de Geoffrey de Monmouth. Es verdad que Geoffrey de Monmouth es el primero que pone un poco como la historia en orden de la leyenda artúrica, ¿no? Él es un poco el que coloca toda la historia en vida de Merlín, va colocando toda la historia de lo que se cree saber sobre Arturo, lo va poniendo en orden. Ahí es donde él, por primera vez, presenta a Morgana, como os digo, como un hada. Y en ese mismo texto es donde él al final cuenta que Arturo, herido de muerte, pide a Avalon para que le cuide Morgana, y allí es donde se supone que le van a dejar, ¿no? Pero entre medias ha habido otros autores que seguían utilizando esa imagen de... Antes hablaba con Leonor, que está aquí, que hablábamos de las hadas del mundo férico celta, ¿no? Esa imagen de que las hadas no son como nos las plantea Disney, ¿no? Hay un poco de oscuridad dentro del mundo férico, y que hay muchas cosas que a veces las podemos desgranar en algunas de las películas, ¿no? El robo de niños humanos, el no poder comer en el mundo de las hadas porque te quedas secuestrado allí, en que la medida del tiempo es diferente, todo este tipo de cosas, eso se mantenía, ¿no? Pero lo que seguían manteniendo también los autores clásicos era esa idea final de que Morgana acaba allí con Arturo, ¿no? En Avalon, y de hecho se supone que Arturo sigue vivo porque ella le mantiene vivo hasta que su pueblo lo vuelva a necesitar, ¿no? Entonces, los autores clásicos seguían manteniendo esa idea del hada que sabía manejar hierbas, con lo cual ya se convertía en bruja, y que además terminaba con Arturo, pero no explicaba esa parte del centro, ¿no? Esa parte del medio de cómo ella cambia, cómo la convierten de mala a buena, ¿no? Nadie hace ese cambio, ¿por qué ocurre eso? Y eso era lo que yo quería hacer. Iba siguiendo, como os digo, cada comienzo del capítulo de Morgana tiene una alusión a uno de los textos clásicos.
y luego voy explicando esa biografía, por decirlo de alguna manera, de la vida de Morgana. Es interesantísimo. Es un personaje que aúna tanto el mundo férico, celta, como ese mundo medieval en el que, si os fijáis, me resultaba muy interesante también ver cómo se juzgaba muy duramente a Morgana, como os digo, y en cambio a Ginebra, que es un personaje que a lo largo de los siglos se ha supuesto que había engañado a su marido con el mejor amigo y demás, ella siempre ha conseguido mantener esa imagen de santidad que no se le tiene a Morgana, ¿no? ¿Por qué era eso? Le dábamos muchas vueltas el otro día en la presentación allí en el Jerez victoriano, ¿no? Y quizás era porque el personaje podía ser independiente del resto de figuras del mundo artúrico que giran en torno a Merlín o a Arturo, ¿no? Ella sí podía mantenerse independiente de ese mundo. Y como tú dijiste, la sabiduría era lo que la hacía la mala, digamos, ¿no? ¿Te sorprendió comprobar hasta qué punto la versión original del personaje difiere de la que ha llegado al gran público? Bueno, no me sorprendía porque yo creo que es fácil buscar como os digo, siempre hay, en todas las historias que nos han contado desde pequeños, siempre tiene que haber una parte mala. O sea, cuando alguien nos cuenta una historia siempre tiene que haber una vertiente negativa. Pero como os digo, la vertiente negativa, lo que aparecía de Morgana en los textos, lo más malo que hace es, bueno, se supone que Arturo, esto no sé si lo sabe todo el mundo, pero yo os lo cuento, la espada que Arturo saca de la piedra no es Excalibur. Excalibur se la entrega a la Dama del Lago en Avalon. Esa espada tiene una vaina mágica que se la da Morgana, que le protege a la persona que la lleva de sufrir una herida. Bueno, pues una de las cosas terribles que hace Morgana en los textos es quitarle esa vaina a la espada del rey. Otra de las cosas terribles que hace Morgana también es la creación del Valle Sin Retorno. El Valle Sin Retorno es un lugar al que van, según los textos clásicos, es un lugar que ella crea, haciendo que se levanten montañas y que aparezca un río y todo lo demás, para que los hombres que han traicionado en el amor a sus parejas se queden atrapados y no pueden volver, pero están atrapados como en una ensoñación pues un poco férica, ¿no? El otro día lo contaba en Instagram con un vídeo de Dentro del Laberinto, ¿no? Esa imagen de Dentro del Laberinto en el que están bailando los personajes al final, es como una fiesta, un baile de disfraces y demás, pues es un poco como es el mundo férico, una fiesta en el mundo férico, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas más terribles que hace Morgana. Pero también leyendo los textos clásicos me di cuenta de cómo se pasaba de puntillas por temas muchísimo más escabrosos, ¿no? Por ejemplo, algo que me sorprendió mucho cuando leí La muerte de Arturo de Sir Thomas Malory es que hay un momento en el que nace Mordred. Mordred es, pues sí, ya os digo que estoy destripando cosas quizá, pero Mordred es el que hiere a Arturo, ¿no? El que hiere de muerte a Arturo. Bueno, pues Merlín, nace Mordred y Merlín, en plan Herodes, le dice a Arturo que ha nacido el que va a matarle. Entonces deciden montar a todos los nacidos en mayo, que es cuando ha nacido Mordred, en un barco, y ese barco se estrella contra las rocas en una acantilado. Fijaos cómo se ha pasado de puntillas por una historia como esa. Y en cambio, Morgana es súper mala porque le ha robado la vaina de la espada, Arturo. O sea, no os indigna. Yo estaría indignada, sinceramente. Claro, entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo se puede manipular la información de esta manera? ¿No? Esto es terrible. ¿Dirías que la fama de Morgana es desproporcionada respecto a sus acciones reales en la leyenda? Totalmente, totalmente. Es que claro, la realidad es que ella es un personaje, por cómo la van describiendo, hay un momento en el que cuentan que ella la llevan a un convento porque no tiene la edad suficiente para casarse, ¿no? Porque bueno, también el origen de Morgana es bastante escabroso, porque ella es hija del duque de Cornualles con Igraine. El rey, Uther Pendragon, se enamora de Igraine y entonces Merlín y él
toman un bebedito y se convierten en el duque de Cornualles y un criado del duque de Cornualles, y así es como Uther, que le hace la guerra al padre de Morgana, consigue acostarse con la madre de Morgana, y así es como se concibe Arturo. El padre de Morgana muere en esa guerra, con lo cual ya el comienzo ya es bastante cabroso, porque claro, esa concepción de Arturo es un poco también para hacerlo viral, ¿no? como se hizo, ¿no? Y de hecho, la persona que le ha arrebatado a su padre el castillo es la que luego se va a quedar con el castillo y en realidad le pertenecería a Morgana, ¿no? Pero bueno, bien, no os estoy destripando la novela, quizá, no, porque estos son cosas que están en los textos clásicos, pero lo que os cuento, al final la mandan a un convento, y en ese convento lo que dicen es que aprende nigromancia. Claro, si te pones a pensar, la nigromancia aprende en un convento. Realmente lo que estaban haciendo en ese convento era como otros muchos lugares atendidos por monjas en esos años, en la Edad Media, en la Baja Edad Media, que eran dispensarios, hospitales, lugares donde se atendía a los enfermos, lugares donde se atendía a la gente, ¿no? Entonces, lo que se cuenta de ella realmente es lo mismo que decía Jeffrey de Mount al comienzo. Ella es conocedora de las hierbas, ella es pues, un médico, en realidad. Eso es lo que ella es. Y que es pues sabia, como decíamos el otro día en la presentación que teníamos en el Jerez Victoriano. Es una mujer con conocimientos, con sabiduría, que de repente se sale un poco de lo que se espera de un personaje femenino contado de aquella época, y que es más fácil pues colocarla como una bueno, vamos a meter una camisa de 11 varas. Mencionaste antes que cuando Merlín hace magia es un mago, de hecho un mago suena algo positivo. Cuando Morgana hace algo parecido se convierte en bruja, que conocemos como algo negativo, ¿no? ¿Crees que la diferencia entre ambos personajes tiene más que ver con el género que con sus actos? Bueno, yo hago muchas veces alusión a ello en la novela, ¿no? Hay un momento en el que a Morgana la condenan por brujería, y realmente lo que están haciendo, para el hábil lector, pues verá que realmente lo que hacen los dos personajes es prácticamente lo mismo, solo que la diferencia entre ella y él es que es una mujer, ¿no? Y al final hay un momento que hay como un alegato final en el que se hace el repaso de cómo ha sido su vida, y se van contando esos pasos que al final es lo que nos quedan de la idea de Morgana, traidora al rey, que como os cuento ya el padre había antes robado el castillo de su padre, el padre de Arturo, la madre de un bastardo, la que le robó a Arturo la vaina, la que en el Valle sin Retorno deja a Lancelot durante muchos años porque se pierde la noción del tiempo. Entonces hay un montón de cosas de las que se pueden decir de ella que también podrían decirse de Merlín, porque de hecho Merlín tiene gran parte de la manipulación de sus personajes, ¿no? Es un poco como el Alfred del ajedrez, también lo digo en algún momento, ¿no? Pero la diferencia entre ellos dos es que él es un hombre y ella es una mujer. Esa es la diferencia. Lo siguiente que quería preguntar es hasta qué punto la leyenda castiga precisamente aquello que en un hombre se habría considerado sabiduría. Sí, totalmente. Es que además, bueno, fijaos que de todos los personajes de la leyenda artúrica, cuentan que realmente el que casi es con total seguridad un personaje histórico es Merlín, por contra todo lo que se pueda creer. Era un consejero de reyes que sus últimos días, tras ver una terrible batalla, por consejo de él, se entabla una terrible batalla, y él acaba loco y apartado, pues como un ermitaño en un bosque, ¿no? Y es un poco la idea que se tiene de que podría haberse sacado Merlín de esa idea de ese personaje. Y realmente, cuando tú vas uniendo todo lo que es el engranaje de los personajes, ¿no? Ves cómo han sido personajes que se han contado desde el punto de vista masculino. Conocemos mucho la historia de Arturo y de los nobles caballeros de la mesa redonda, pero cuando nos ponemos a leer los textos clásicos, básicamente hay una agresividad subyacente, porque en muchas ocasiones esas batallas se enfrentan simplemente porque se encuentran en un camino. O sea, no hay ninguna motivación más allá de encontrarse. De verdad, o sea,
no hay nada más. Hasta tal punto que hay personajes que se matan el uno al otro y como llevan el yelmo puesto, luego cuando se quitan el yelmo se dan cuenta que son hermanos, ¿no? Y se han matado el uno al otro. Cosas por el estilo, ¿no? Ese tipo de historias que son, como os digo, bastante escabrosas a nuestro ojo actual, resultan muy sorprendentes cuando aparece pues, es un personaje femenino o el simple hecho de... Otra de las historias que también es bastante escabrosa es que cuando es de conocimiento de la corte que Lancelot y Ginebra tienen una aventura, a Ginebra la condenan a muerte y la van a quemar viva en una plaza pública. Lancelot viene a rescatarla y es una de las rupturas principales del reinado de Arturo. Pero también se pasa muy de puntilla por esa historia, porque es una recomendación de todos los caballeros para que el rey no quede mal ante su pueblo, ¿no? Entonces, como os digo, imaginad qué rasero, qué vara de medir había en esta historia, en la cual puedes mandar en un barco a un grupo de recién nacidos para que se estrelle contra las rocas, o puedes mandar a una mujer a quemarse en la plaza pública porque ha sido desleal a su pareja, y en cambio la que queda como villana de la historia es la que ha robado la vaina de pescada. Entonces, claro, yo seguía diciendo, tiene que haber algo más aquí, no puede ser esto solamente. Bueno, tenemos claro ya que Morgana se la castiga por poseer conocimientos, ¿no? Que se consideran peligrosos. ¿Encontraste paralelismos entre el personaje y mujeres reales de distintas épocas? Bueno, yo creo que hay muchísimas. Yo en las novelas, la gente que hayáis leído mis novelas siempre sabéis que las mujeres me resultan muy interesantes, porque es verdad que realmente ha habido ocasiones en las que se han quedado fuera de los libros de historia, en todas las profesiones, eso es verdad, ¿no? Incluidas en la propia medicina, ¿no? Como yo planteo que ella posiblemente podría ser una médica, ¿no? Pero hay un montón de personajes femeninos que se quedan como medio opacados, las beguinas, lo nombro también en la novela, el tema de las beguinas, como origen de esas sociedades de mujeres que se quedaban juntas en una sociedad, a lo mejor no por las normas de celibato, sino un poco pues como una comunidad femenina, ¿no? Que se mantenía junta siguiendo determinadas pautas, ya fuera para curar a otras personas o para educarse, o como Safo y su grupo de mujeres y demás. Hay un montón de personajes que se quedan opacados en los libros de historia, que se quedan ahí atrás y que me parecen muy interesantes de reseñar. Yo cuando voy a un museo y veo a lo mejor un cuadro enorme y en la primera plana está el rey con su caballo, montado a caballo y con la gente que va de la corte al lado suyo, a mí me gusta mirar al fondo del cuadro y ver allí al final, en el fondo, a lo mejor detrás de una montaña, hay a lo mejor una señora arando la tierra, ¿no? Y a mí lo que me gustaría saber es qué le pasaba a esa mujer que estaba arando la tierra, ¿no? Más allá que los otros personajes. Y yo creo que un poco es el motivo por el que yo escribo, por encontrar sentido a cosas que a lo mejor no las tenían para mí, ¿no? Como este personaje, ¿no? ¿Cómo se ha convertido este personaje? Es que rompe todas las normas del buen narrador. Una de las cosas que yo digo en mis talleres de creación literaria siempre es que cada personaje tiene que tener una motivación, tanto para ser bueno como para ser malo. No puede ser sin más malo, tiene que tener algún motivo para serlo, ¿no? Y yo quiero conocerlo, quiero saberlo. Que incluso a lo mejor, si me dicen sus motivos, estoy a favor de O sea, recuerdo que cuando empecé a escribir la historia y demás, bueno, ya la había terminado y tal, se lo dejé a leer a una amiga y hay un pasaje concreto en el que me dice, mira, he llegado a este momento y mira, si a partir de ahora Morgana se vuelve mala, yo lo comprendo. Y yo dije, bueno, pues quiero un poco eso, ¿no? Que al final, aunque tú miras de una manera o de otra los comportamientos de los personajes, que por lo menos tú lo puedas comprender, que tú lo leas y digas, entiendo por qué este personaje se está comportando de la manera que se está comportando. Sí, yo creo que si no fuese una leyenda, si fuese una creación literaria moderna, sí, se volvería mala. Sería el punto de inflexión que la hace mala. Pues si todo el mundo piensa que lo soy, pues venga, ¿no? Sí.
Bueno, hemos hablado de Ginebra, como has dicho, que también rompe las normas de su tiempo y sin embargo no carga con la misma mala fama que Morgana. O sea, ¿qué tiene ella que provoca un juicio tan severo por parte de la tradición? Pues yo también me lo pregunto. Tengo una amiga que está haciendo precisamente una tesis doctoral sobre Morgana. O sea, nosotras nos conocimos, tú decías antes ahí adentro que tu nivel de friquismo, ¿no? Bueno, Sí. imagínate el mío, que nosotras nos hemos conocido solo por Morgana. O sea, nos fuimos a tomar un café juntas solo para hablar de este personaje. Ella está haciendo una tesis doctoral sobre el personaje. Y hablamos mucho sobre este tema, sobre las mujeres del mundo artúrico. Hay una novela que bueno, fue muy famosa en los años 80, Las Nieblas de Avalon, en el que se le daba protagonismo a esas mujeres del reino artúrico, pero casi todas al final terminaban siendo eso, pues o cuidadoras de reyes o paridoras de reyes, cosas por el estilo. Las que se quedaban siempre fuera eran las que no entraban dentro de ese rol. Ginebra, yo sigo sin saber por qué Ginebra, por qué la historia no ha juzgado duramente a Ginebra. De hecho, aunque es verdad que la mayoría de los textos clásicos hacen que Morgana esté velando el cuerpo de su hermano en Avalon, hay, bueno, una teoría que conoceréis, que en Glastonbury estaban enterrados Arturo y Ginebra los dos juntos, ¿no? O sea, como os digo, hay cosas que no tienen explicación. La iba a quemar porque le traicionaba con su mejor amigo y luego les entierran juntos. Hay un montón de cuestiones que no podía, yo no las he podido explicar. Y con mi amiga que os digo que está haciendo la tesis doctoral sobre los personajes estos, tampoco lo podíamos explicar. ¿Cuál es el motivo? Porque yo no entiendo bien la manera de juzgar. Ojo que no es que esté hablando mal de una a favor de la otra, sino que no entiendo realmente la motivación por la que una es mala y la otra es buena. O sea, por la que la leyenda convierte a una en malvada y la otra en... Y yo creo que simplemente es porque una de ellas, que es Morgana, es independiente. La otra sí forma parte del grupo de Arturo, o sea, la que es independiente, la que no necesita el apoyo de Arturo y Merlín y demás es Morgana, que es el personaje que va independiente, y entonces es más fácil que se convierta ella en la villana a que lo sea, por ejemplo, Igraine, que es la que al final está con el padre de Arturo y el padre de Arturo ha matado a su padre, a su marido, o la propia Ginebra, ¿no? Que como os digo está en ese momento en el que además no solamente que haya tenido una aventura con el mejor amigo de su esposo, sino que está realmente enamorada del mejor amigo de su esposo. Y no solamente eso, sino Lancelot tampoco es juzgado duramente, si os fijáis. Lancelot y Arturo, no sé si les habréis visto en alguna película, serie de televisión, enfadados a los dos, pero realmente no se juzga por esa historia tan severamente ni a Ginebra ni a Lancelot. La leyenda artúrica ha sido uno de los grandes relatos fundacionales de Inglaterra. De hecho, cada príncipe heredero lleva el nombre Arturo entre sus muchos nombres, que era el gran trauma de Enrique VIII, que no lo llevaba. Sí. Bueno, él también montó toda esta historia para... Sí, para justificarse. ¿Crees que la construcción de Arturo como héroe nacional necesitaba la asistencia de esta antagonista? Bueno, yo creo que todo el mundo, y es más, el otro día lo hablábamos, ¿no? Como los victorianos recuperaron mucho esa imagen de Arturo, de ese rey que vendría a salvar a un pueblo. Yo creo que todos queremos tener esa imagen de alguien que va a venir a rescatarnos en los peores momentos, ¿no? Y Arturo es uno de esos personajes que puede representar esa idea, ¿no? De yo voy a salvar a mi pueblo. Yo creo realmente que Morgana es un personaje que, claro, tal y como yo lo planteo, ya después cuando os lo leáis, si queréis me comentáis, porque claro, yo hago mi versión de los hechos, ¿no? Mi versión de cómo es la historia de Morgana y de Arturo y cuál es la relación que se entabla entre ellos, igual que la realidad de Morgana, como hada, no como persona, sino como hada, ¿no? Entonces,
la historia de que Morgana se convirtiera en la villana, para mí me parece que es muy fácil, ¿no? Sigo pensando que hubiera sido muy fácil también que hubiera creado una enemistad con Lancelot, pero es que Lancelot también es muy angelical, y Lancelot curiosamente también es un niño secuestrado por la Dama del Lago, ¿no? Pero Lancelot es siempre el caballero perfecto, el puro, el digno, el mejor amigo de Arturo hasta que se enamora de la mujer de su mejor amigo. Y yo creo que al final Merlín tampoco es el malo, Merlín es el acompañante, el mago, el consejero, pero al final tiene que haber un malvado, siempre tiene que haber un malvado en la historia. Y le toca a Morgana. El otro día ponía 2 imágenes de dibujos de cómo se ha representado a lo largo de la historia a Merlín como ese mago mágico de Disney, tutor de Arturo y demás, y puse una imagen de la Morgana del cómic Camilo 3000, ¿no? Que es una vampiresa que es como nos la venden muchas veces, ¿no? Esas imágenes en las cuales podemos conseguir que alguien sea una malvada bruja, una villana, una verdadera villana. Bueno, yo he hecho muchas veces la culpa en la historia que nos ha llegado al siglo XIX. Tiene mucha culpa de muchas cosas que ahora estamos intentando vencer y romper, ¿no? ¿Tú crees que esa reinterpretación victoriana contribuyó a fijar la imagen oscura que conservamos de Morgana? Sí, totalmente. Yo creo que esa imagen es... Si te fijas en la historia, cuando hablábamos de los victorianos que recuperaban la historia de Arturo y todo esto, hay una fotógrafa que se llama Julia Margaret Cameron que hizo unas fotografías con la inspiración del poema de Tennyson, de la muerte de Arturo. Entonces ella va haciendo fotografías con personajes pues muy bucólicos, muy victorianos, ellas con el pelo larguísimo, como hadas y demás. Y luego hay otras imágenes en las que aparece Morgana o su alter ego, porque hay una serie de personajes en el mundo artúrico que se parecen mucho a Morgana. Está Morgaus, Minué, Viviana, pero casi todas al final confluyen en Morgana, porque cosas que se cuentan de ellas también se cuentan de Morgana, ¿no? Entonces hay una imagen de esta mujer, que además las malas, si os fijáis, que siempre somos morenas, las buenas son las rubias, pero en las fotografías estas aparece este personaje, ¿no? El personaje embaucando a Merlín. Hay varios textos literarios en los que se cuenta cómo Morgana seduce a Merlín. Le seduce y le quita todo su poder. Él sabe, además, pobrecito mío, que ella es una seductora y que le va a quitar todo su poder y está con él para embobarlo y quitarle todos sus conocimientos. Y hay un montón de fotografías de este tipo, en las que Nimue, Morgana, estas hadas malignas están robándole la magia a Merlín. Entonces, es verdad lo que tú decías, de que al final esos personajes victorianos y sobre todo esas fotografías que a lo mejor ahora os lo estoy contando y no os acordáis de ellas, pero seguro que si veis alguna recordaréis las imágenes que os estoy diciendo de esos poemas de Tennyson, de los idilios del rey. Esas imágenes muy victorianas ya muestran a las mujeres virginales que acompañan a Arturo y luego a la malvada bruja que está seduciendo a Merlín para robarles todos sus hechizos y conocimientos mágicos. Muchas gracias lo que has dicho del cabello, porque antes lo pensé cuando estábamos hablando de Ginebra, sí. Pero es que en el arte, en el cine es muy típico. De hecho, en la película Inocencia Interrumpida tiñeron a Angelina Jolie de rubia porque tenía que ser de débil. O sea que, sí. Sí. Bueno, si Jeffrey de Monmouth pudiera asistir a esta presentación de hoy y viese la imagen que tenemos en el siglo XXI de Morgana, ¿crees que reconocería su personaje? Pues yo creo que no, pero vamos, yo muy
fan de Jeffrey de Monmouth. Si viniera ahora, yo también soy muy fan del que invente la máquina del tiempo y hay determinados personajes de la historia que me encantaría conocer y Jeffrey de Monmouth es uno de ellos, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en la tesis doctoral de esta amiga mía que os cuento, ella insiste mucho en que en el siglo XII los textos representan a Morgana como una hada, y que es a partir del siglo XIII cuando la cristiandad se apodera de la leyenda artúrica, cuando se empieza a convertir en malvada. Pero yo insisto en que Jeffrey de Monmouth es un clérigo, era un clérigo escritor, que además un clérigo que fue el que puso realmente el nombre a Merlín, porque el nombre de Merlín también hago, porque el libro tiene muchas notas a pie de página con explicaciones sobre hadas, sobre el mundo férico, sobre los celtas, sobre 1000 cosas más, y una de las notas a pie de página explico la etimología del nombre de Merlín. Entonces, Jeffrey de Monmouth, que ya era un experto en bestseller en aquella época, él supo que la traducción de cómo venían los textos irlandeses y tal, de este personaje que os digo que podría ser real, en el que se inspiran para Merlín, él se dio cuenta de que los textos en gaélico no los iba a poder vender a nadie y dijo, esto hay que escribirlo en latín, porque como no se escribe en latín no me lo va a leer nadie esto. Y entonces, al volver el nombre de Merlín, se quedaba en Mierdín. Y él dijo, esto no va a poder ser tal, porque un juego que se llama Mierdín, esto no lo voy a vender yo. Y él dijo, le vamos a poner Merlín. Y gracias a él también Merlín se llama Merlín. Entonces este es un señor que a mí me gustaría conocer, muy fan de Jeffrey de Monmouth, y yo creo que le gustaría que estuviéramos reivindicándole ahora. Yo creo que le gustaría, estaría ahí aplaudiendo bien, porque este personaje, es que además es muy bonito como él, lo voy a leer. No porque no crea que no me creáis, pero es que lo dice tan bonito él que yo creo que lo voy a leer, para que veáis. La novela, como os digo, tiene al comienzo de cada capítulo tiene una cita de un libro clásico que habla de ella. Pero esta es la primera vez que Morgana aparece en un texto, lo que os decía de Jeffrey de Monmouth. Dice, es experta en el arte de curar y sobrepasa al resto de sus hermanas por su radiante belleza. Morgana es su nombre. Ella sabe muy bien cuál es la virtud de cada planta a la hora de curar las enfermedades del cuerpo y también conoce el arte que le permite transformar su apariencia y con plumas recién surgidas atravesar los aires como si fuera Dédalo. Eso es lo que dice él en el año 1150. Esa es la primera aparición de Morgana en un texto. ¿A que no parece bruja? O sea, tal y como él lo cuenta. Pues nada, a partir de ahí todo lo que os he contado. Después de tantos años leyendo y reescribiendo la leyenda artúrica, ¿sigue quedando algo nuevo que descubrir sobre Morgana? Bueno, yo creo que todo el mundo podemos redescubrir, reinventar y hacer mil cosas, porque al fin de cuentas son personajes legendarios. Incluso aunque no lo fueran, lo bueno que tiene la novela es que es novela. Con esto que os quiero decir, que podríamos pasarnos la vida reinventando, igual que le pasa a Sherlock. Se pueden contar 1000 historias de Sherlock Holmes, podemos reinventarle 1000 veces. Lo que realmente a mí me parece interesante es que nos sigan moviendo, que sigan haciéndonos palpitar personajes que no han existido, tú lo decías antes, no han existido, han pasado un montón de siglos y aún seguimos hablando de Arturo, aún seguimos hablando de Merlín, aún seguimos hablando de Morgana, seguimos hablando de Camelot y buscando Avalon en los lugares. Entonces, ¿qué hace de especial que un personaje salga del libro y se convierta casi en alguien de nuestra familia? Eso es, yo creo, que la esencia de lo que buscamos los escritores, ¿no? Que uno de nuestros personajes salga del libro, porque cuando vas a los talleres de creación literaria y la gente ¿no? te recomienda, te dicen que tu personaje parezca real, y así, pero no todas las personas reales nos gustan. Hay algunas que nos gustan y otras que no. Entonces, lo que nosotros queremos es conseguir un personaje que no solo parezca real, sino que además se enamore el público de él, y que quieran saber más sobre él y que quieran seguir leyendo historias en las que se cuentan historias de este personaje. Y para finalizar, que ya estamos casi sin tiempo, ¿qué crees que sorprenderá más a los lectores que llegan al libro con la imagen tradicional de hechicera malvada? Bueno, yo creo que lo que más, pero esto es muy de sello de Nerea Riesco, yo creo que lo que más les va a gustar
o lo que más les va a sorprender, a ver, no sé si gustar o sorprender, yo creo que sorprender, y espero que os guste. Las dos cosas. Es la historia de amor que hay en la novela. Ahí tengo un triángulo amoroso, pero hay una historia de amor. Y es una historia de amor en la que la protagonista es ella, no es ella viendo cosas, ¿no? Porque otra de las cosas que a mí me parece también tremendamente triste de la historia de Arturo y de Morgana es que Arturo, si os fijáis, siendo el maravilloso rey que siempre se lo describe como es, nunca le ha querido nadie, ¿no? ¿Habéis conocido algún personaje de una mujer el que os hayan contado en algún libro o en alguna película que una mujer estuviera locamente enamorada de Arturo? Nunca ha pasado eso. Y otra personaje que Morgana era una mujer muy bella, seductora, atractiva y tal, pero no la quería nadie tampoco. Nunca había tenido ningún enamorado, ¿no? Y otro personaje que me hubiera gustado reivindicar mucho y que espero haberlo hecho es precisamente Mordred, el asesino de Arturo, ¿no? El que intenta asesinar a Arturo. En fin, bueno, yo sí, ya terminamos. En primer lugar, os agradezco que estéis aquí y no viendo el partido. Pero lo estamos escuchando de fondo. Seguro que nos cuentan cómo va. Y no sé si alguien quiere, no sé si tenemos tiempo para preguntar o si alguien quiere decirme algo. Yo encantada, no, yo creo que no. De todos modos, ella ahora estará en la caseta del ayuntamiento firmando ejemplares para quien quiera alguna Morgana dedicada. Vale. Y hacerle preguntas a Nerea, a la que agradecemos que haya venido aquí a la provincia de Cádiz. Sí, bueno, aquí siempre es un placer venir. Muchísimas gracias por acompañarme en esta presentación. Si os acercáis a Morgana, espero que os guste y que me lo contéis, si os gusta. Y si no también, pero bueno, prefiero que me lo contéis cuando os guste. O sea, cuando no os gusta menos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.